Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy continuamos con esta charla que viene sosteniendo Juan Iñigo en nuestras plataformas Reds y el Movimiento Mariateísta sobre renta de la tierra. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos acá en Perú con un calor terrible, me imagino que por allá, por Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Sí, por acá andamos con calor climático y con Con el calor político. con dolor o con complicación política, sí. Pero Dale, bueno, Juan, cuando tú quieras, empezamos el tema para ver la segunda parte de tu exposición. No sé si bueno. empezamos a compartir. Arranquemos y llegado a cierto punto vamos a necesitar compartir las Claro. pantallas. Así que bueno, arranco con esto. Sí, Arranco con una reseña muy breve de lo que llegamos la primera vez, que lo que habíamos estado viendo era el desarrollo de la renta diferencial. Lo que habíamos visto y que me parece relevante para retomar para lo que sigue hoy es, en primer lugar, esa renta diferencial surge de que el precio que regula la condición normal de circulación de las mercancías agrarias mineras, donde la productividad del trabajo está sometida de manera específica a condiciones naturales diferenciales, lo que teníamos es que el precio regulador que rige el precio comercial normal de estas mercancías está determinado por el precio de producción que corresponde a el uso de la peor tierra que es necesaria sostener en producción para satisfacer la necesidad social solvente. Es decir, lo que también aparece en estos términos como la tierra menos fértil o en algo que, si no recuerdo mal, había quedado solo comentado al arrancar, pero después con Víctor habíamos hablado algo de esto, la renta diferencial brota no solo de la diferencia de productividad del trabajo en la producción misma de la mercancía agrario-minera, sino también en lo que implica el costo para transportar desde el lugar de producción al lugar de consumo, lo que normalmente aparece o simplificado como los gastos diferenciales de transporte, que pueden implicar que una tierra que no es la menos fértil, sin embargo, por estar localizada a una distancia marcadamente grande respecto del lugar de consumo, pasa a ser, por los gastos de transporte, la peor tierra. Pero bueno, dejando esta aclaración de lado, lo que teníamos era la diferencia de productividad, entonces, desde la tierra peor respecto de las tierras mejores, que implican que el precio de producción que corresponde a las tierras mejores está por debajo del precio comercial. Esto se va a reflejar en la apropiación de una renta diferencial que brota de esa diferencia, y que nosotros también nos habíamos detenido a mirar la fuente de esa renta diferencial, que no es el trabajo agrario o el trabajo minero de manera particular, sino que es la plusvalía extraída al conjunto de los obreros del capital industrial, que incluye a los obreros agrarios, a los obreros mineros, que indirectamente va a ser una porción de esa plusvalía que el capital industrial empieza extrayendo a sus obreros, va a pasar indirectamente por distintos caminos a
poder de los terratenientes de esas tierras mejores. Entonces, hasta acá, muy gruesamente, habíamos llegado en el desarrollo la vez pasada. Si nosotros miramos ese punto al que llegamos, lo que nos encontramos es que en la peor tierra no hay renta, porque como la mercancía en general se vende al precio de producción que corresponde a esa peor tierra, en consecuencia, lo único que hay de apropiación de plusvalía es la ganancia media, la ganancia normal que corresponde a estos capitales que han operado sobre la peor tierra. Pero ¿qué ocurre? Esa peor tierra es de propiedad privada de un terrateniente. El terrateniente tiene el monopolio absoluto respecto de la aplicación de capital sobre su tierra. Y en una sociedad donde la relación social tiene la forma general de el dinero, el terrateniente de la peor tierra va a demandar por el uso de esa tierra que se le pague una renta. Esta renta no brota del hecho de que ese terrateniente tiene un monopolio sobre condiciones diferenciales de producción, sino que brota del hecho de que tiene un monopolio absoluto sobre el uso de su tierra. Y entonces la pregunta que nos encontramos aquí es, ¿qué formas tiene esta renta que brota del monopolio absoluto y cuáles son sus fuentes? Y para contestarnos esta doble cuestión, siguiendo el desarrollo que hace Marx, necesitamos muy esquemáticamente mirar cómo es la determinación de los precios de producción en general respecto del valor de las mercancías. Las mercancías en el modo de producción capitalista no se cambian como simples productos del trabajo, se cambian como productos del trabajo enajenado en el capital. Se cambian como productos del capital. Y esta transformación de las mercancías de simples productos del trabajo a su condición de productos del capital va a ocurrir ante todo en el proceso de producción, porque es el capital el que rige el movimiento de la producción, pero va a tomar forma su plena realización en el proceso de circulación, en lo que Marx va a definir como el proceso de transformación de los valores en precios de producción. Como el capital, en su determinación más simple, es un valor que se valoriza sin más diferencia que una diferencia cuantitativa, no caben otras cualidades que no sean simplemente un incremento de su magnitud, lo que nos vamos a encontrar es que si las mercancías se cambiaran como simples productos del trabajo, es decir, como materializaciones de cierta cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, realizado de manera privada e independiente, lo que va a aparecer son capacidades de valorización de los mismos montos de capital, aplicados a la producción ante todo, que se valorizan en distinto grado. Y entonces yo voy a tomar muy esquemáticamente y muy simplemente el proceso que media, la forma además que tiene ese proceso, que media desde el cambio de las mercancías por sus valores a el cambio de las mercancías como plenamente productos del capital, es decir, a sus precios de producción. Y para eso voy a utilizar estos esquemas y necesito compartir la pantalla y bueno, como la que me aparece acá, creo que es esta. No era esa. Así que la voy a cambiar por la otra. Ah, ya. ¿Esta de acá, Juan, o...? No, es esta.
Es esquemáticamente el proceso de formación de la tasa general de ganancia. ¿Eso es lo que se está viendo? Sí, sí, formación de la tasa general de ganancia. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar en estos términos simples? Vamos a suponer dos capitales, este amarillo y este azul, A y B, cuyo monto adelantado, es decir, el capital aplicado, es igual, y por simplicidad vamos a considerar que su monto consumido también es igual. Esto implica que se trata de un capital que no tiene parte fija, sino que todo está formado íntegramente por capital circulante, para mirarlo simplemente. Son dos capitales iguales. El monto adelantado, y en este caso vamos a considerar que rota una vez, vamos a tomar el periodo anual como base, es el mismo, cuantitativamente son idénticos, pero su interior guardan una diferencia en la composición que vamos a llamar orgánica del capital, porque es cómo puede funcionar el capital como órgano de la producción de plusvalía. La composición orgánica del capital es la relación entre el capital constante, capital puesto en medios de producción, que es incapaz de valorizarse, y el capital variable, que es el capital puesto en la compra de fuerza de trabajo, que es el único que se valoriza. En consecuencia, vamos a decir que el capital A tiene una baja composición orgánica porque la proporción de capital constante es chica respecto a la de variable en términos relativos, y que la capital B de otra rama de la producción tiene una composición orgánica alta porque tiene mucho capital constante en proporción al variable. Vamos a considerar que la tasa de plusvalía, es decir, el grado de valorización del capital variable, es igual. Es general y vamos a considerar que es del 100%, que en el periodo que estamos tomando, este capital variable que tenemos acá genera una masa de plusvalía igual a sí mismo. Y lo mismo le pasa al capital variable de la rama B. Como el capital de la rama A ha puesto en funcionamiento una cantidad de trabajo vivo más grande, con la misma tasa de plusvalía, produce una masa más grande de plusvalía. El trabajo total, el trabajo abstracto socialmente necesario, materializado en el producto de la rama A, siempre de manera privada e independiente, determina el valor de la mercancía de la rama A en este nivel. Y lo mismo corresponde al valor de la mercancía producida en la rama B. Este es su valor. Estas dos mercancías, en tanto productos de las cantidades distintas de trabajo vivo, tienen un valor que es distinto, pese a que el capital que se consumió en las dos es del mismo valor. Si las mercancías se cambiaran por su valor, lo que nos encontraríamos es que con la misma tasa de plusvalía, la tasa de ganancia, la relación entre la plusvalía generada y, como dijimos que acá el capital consumido es igual al capital adelantado, tenemos este monto, es más alta que la tasa de ganancia que corresponde al capital de la rama B. La tasa de plusvalía de los dos es la misma, pero como uno tiene una proporción de trabajo vivo más grande que la del otro, y en consecuencia hay más trabajo vivo puesto en funcionar, con la misma tasa de plusvalía produce una masa de plusvalía más grande en relación con la misma magnitud de capital total, lo que arroja es una tasa de ganancia más grande.
Y por decirlo en términos simples, esa diferencia en la capacidad de valorización repugna al capital, que no es más que una masa de valor que se valoriza sin encerrar ninguna diferencia cualitativa. Y esta diferencia, entonces, que implica la diferencia en la tasa de ganancia, va a poner en marcha un proceso en la unidad del movimiento del capital total de la sociedad que va a borrar esta diferenciación y va a hacer que los capitales efectivamente se valoricen, no importa su composición orgánica particular, se valorizan en la misma proporción. Pero en esa condición no hay más plusvalía para apropiar en el conjunto. Supongamos que A y B son los únicos dos capitales de la sociedad. No hay más plusvalía para apropiar que la que produjo el capital A y la que produjo el capital B. Obviamente es la que produjeron los obreros del capital A y los obreros del capital. Y entonces se va a poner en marcha en la circulación, y esto es la determinación más simple de la competencia, un movimiento por el cual, como la acumulación de capital, la capacidad para generar más capital proporcionalmente más grande en la rama A que en la rama B, va a hacer que la producción en la rama A tienda a expandirse porque los capitalistas de la rama A, cambiando las mercancías por su valor, obtienen una tasa de ganancia particularmente alta. Van a estar prósperos y uno de los mecanismos centrales de este movimiento va a estar mediado por el desarrollo del crédito. Cuando los capitalistas de la rama A vayan al banco para expandir su producción con una tasa de ganancia más alta, vamos a ponerlo así, el analista del crédito del banco va a decir, este es un buen pagador potencial, así que hay que facilitarle el crédito. ¿Qué le va a pasar en contraste a los capitalistas de B? Tienen una tasa de ganancia baja, tienen una capacidad de acumulación de capital relativamente baja. Cuando vayan al banco a pedir crédito, los analistas de crédito van a decir, no, pero ¿por qué prestarle al capitalista B, que tiene esta tasa de ganancia baja, que entonces tiene menos capacidad de pago del crédito, y no prestarle al capitalista A, que tiene la tasa de ganancia más alta? Y entonces, a través de un movimiento que muy esquemáticamente yo voy a representar aquí, lo que uno va a tener es que como la tasa de ganancia de A, G' de A, es mayor que la tasa de ganancia de B, la producción de A va a crecer. Pero como la producción de A va a crecer, tiene que encontrar comprador para esa producción extendida. Tiene que lograr que crezca la necesidad social solvente que puede representarse a través del dinero para su mercancía. Y si no ha incorporado una técnica que le permita abaratar sus mercancías, que es lo que estamos considerando acá, está dada las condiciones técnicas, la única forma de aumentar la necesidad social solvente es que el precio comercial de la mercancía A caiga. Y así como cae el precio comercial de la mercancía A, lo que va a ocurrir es que la tasa de ganancia del capital de A va a ir disminuyendo. En paralelo, si nosotros miramos qué pasa con el capital de la rama B, lo que encontramos es que absoluta o relativamente la producción de B se va a contraer. Así como se contrae la producción de B, se tiene que contraer la necesidad social por ese producto. Y la forma más simple
de la contracción de la necesidad social es que el precio comercial suba por encima del valor. Y así como B se empieza a vender por encima de su valor, lo que va a ocurrir es que la tasa de ganancia de B, al contrario de lo que está ocurriendo con la tasa de ganancia de A, la de A está disminuyendo, la de B empieza a subir. Y entonces, si volvemos a nuestro esquema, lo que vamos a tener es que, así como baja el precio comercial de A por debajo del valor, el precio comercial de B está subiendo por encima del valor, en ese movimiento que mirábamos recién. Pero no hay más riqueza social que la suma del valor de A y del valor de B. Por lo tanto, si las mercancías de B se están vendiendo por encima del valor de B, la única fuente de riqueza social que puede absorber ese mayor precio es la disminución del precio comercial de las mercancías A por debajo del valor. Hay un movimiento en el cual una porción de la plusvalía de que era apropiada en A, producida por los obreros de A, está pasando a ser apropiada por los capitalistas de B. Además de la plusvalía que extraen a sus obreros, están apropiando una porción de plusvalía que es producida por el conjunto de la clase obrera de A y de B, pero que está escapando a los capitalistas de A y está pasando a manos de los capitalistas de B. Y mientras la tasa de ganancia siga siendo mayor en A que en B, ese movimiento va a seguir extendiéndose. Y en consecuencia, cada vez va a ocurrir que el precio comercial de A va a estar por debajo de su valor, mientras que el precio comercial de B va a estar por encima de su valor. Hasta que llegue un punto, por lo tanto va a seguir este movimiento de plusvalía, hasta que llegue un punto en el cual, vamos a dejarlo ahí, el precio comercial de A haya caído hasta que la tasa de ganancia de A se haya igualado con la tasa de ganancia de B, porque el precio comercial de B subió hasta el punto en el cual se establece esta igualación de ganancias. Ahora sí, los capitales de A y de B, que dijimos vamos a considerar que es todo el capital de la sociedad, simplemente se valorizan en proporción a su monto. Toda diferencia cualitativa ha sido borrada. Cuando se llega a este punto en la competencia, es que se ha formado la tasa general de ganancia, que es que de la plusvalía total producida en la sociedad, cada capital que actúa como órgano individual de ese capital total de la sociedad apropia una proporción que es igual a la de los demás en relación con su monto, que es lo que yo tomé hasta acá, con su importe, y también en relación con el tiempo que está desembolsado. Que yo no lo voy a plantear, no lo voy a desarrollar eso, que juega un papel importante en la cuestión de qué pasa con la diferenciación de los capitales agrarios respecto de el resto del capital industrial, porque los capitales agrarios tienen un ciclo de rotación particularmente bajo y eso hace que tarden mucho en poder disponer de la plusvalía que van generando y en consecuencia esto los pone en un pie de desigualdad con los capitales que, el término técnico es rotan más rápido y disponen antes de la plusvalía.
Y puesto en términos muy gruesos esta explicación, y en consecuencia eso también interviene las diferencias en el tiempo que tarda cada capital en completar la rotación de la parte que es circulante, porque tiene que disponer de eso para poder reiniciar el ciclo de producción. Para compensar esa menor velocidad de rotación hay que adelantar más capital, eso afecta el monto del capital total adelantado y de vuelta eso tira para abajo la tasa de ganancia. Entonces todo ese movimiento necesita estar compensado en este proceso de igualación de las tasas de ganancia. Pero dejo simplemente lo de la composición orgánica por simplicidad. Tenemos ahora el precio de producción, que como estos dos capitales eran iguales y rotaban en el mismo tiempo, es igual para los dos capitales, esquemáticamente está tomado así, y lo que tenemos es que esta porción de la plusvalía generada por los obreros de A ha sido apropiada, ha fluido en la circulación a través de este movimiento de la competencia de igualación de las tasas de ganancia, ha fluido en la circulación a los bolsillos de los capitalistas de B. Y ahora da lo mismo aplicar el capital en A o aplicarlo en B. Las mercancías como productos plenos del capital se van a cambiar por sus precios de producción, en este caso son iguales, que encierra que los dos, no importa cómo estaban compuestos, se valorizaron en la misma proporción. Apropiaron la ganancia media o la tasa general de ganancia. Y ahora, para algo que nos va a interesar específicamente en el caso de esta renta de simple monopolio, hagamos esta comparación. Las mercancías de A, su precio de producción está por debajo de su valor. ¿Por qué? Porque tenían una composición orgánica inferior a la media. Una parte de la plusvalía generada en A no es apropiada en A. No es apropiada por capitalistas. Hasta acá los terratenientes no aparecen. Y la situación de B es la inversa. El precio de producción de B está por encima del valor de B. Y en consecuencia, en la ganancia que apropian los capitalistas de B, hay una parte de plusvalía que excede lo que ellos mismos les extrajeron a sus obreros y que proviene de la plusvalía producida por los obreros, en este caso simplificado, de los capitalistas de A. Y esto entonces va a jugar un papel central en la determinación de qué forma tiene la renta apropiada sobre la peor tierra y cuál es su fuente. Si yo doy esto por medianamente claro, entonces puedo volver a mirar lo que pasa con esas rentas. Dejo este gráfico porque se ve poco, pero para ir paso a paso en el desarrollo. ¿Qué es lo que plantea Marx? Ante todo, esa renta, la renta diferencial brota de la renta producida por los capitales en general, que escapa al pozo de compensación, vamos a tomarlo en sentido simplificado. Toda la plusvalía va a un pozo de todos los capitales de la sociedad y ahí se la reparten, Marx va a hacer la referencia, como partes alícuotas cada una del capital total de la sociedad. Cada una
se afirma en esta condición como órgano individual del capital total de la sociedad, cada capital, los capitales de cada rama. Pero antes de que puedan hacerse este reparto, hay una parte de la plusvalía que se produjo en el conjunto de los capitales que escapa del reparto porque tiene que constituir la renta diferencial. Y entonces ya esa parte de la plusvalía que escapa al reparto, antes de que se haga el reparto, hay que apartar figuradamente esta porción que va a ser apropiada por los terratenientes de las tierras mejores como renta diferencial, ya escapó al proceso de igualación. Pero ahora viene una apropiación de renta que va a ubicar el precio de estas mercancías agrarias, mineras, pesqueras, etcétera, no al nivel del precio de producción de la peor tierra, sino que la va a ubicar por encima del precio de producción de la peor tierra. Y entonces lo que Marx va a plantear es, va a ir por encima, pero cuando vaya por encima del precio de producción que corresponde a la peor tierra, ese precio de producción se ubica por debajo del valor de la mercancía agraria o se ubica por encima del valor de la mercancía agraria. Y esto, en lo que nosotros estuvimos desarrollando antes, implica la composición orgánica del capital agrario, minero, pesquero, etcétera, es más alta que la composición orgánica del promedio del capital industrial o es más baja. Si la composición orgánica del capital, supongamos tomamos el agrario para ser más simple, es más baja que la composición orgánica promedio, es decir, si nosotros vamos al otro gráfico, si la situación en la producción agraria es esta, relativamente baja composición orgánica respecto de esta, el precio de producción del capital agrario de la peor tierra, si en la peor tierra la composición orgánica es más baja, entonces quiere decir que ese precio está por debajo del valor. A la inversa, si la composición orgánica del capital agrario de la peor tierra estuviera por encima del promedio del capital industrial, entonces sería al revés. El precio de producción sobre esa peor tierra estaría por encima del valor. Y entonces Marx dice, acá hay que mirar esta situación. El precio de producción del capital agrario, capital minero, etcétera, está por encima o por debajo del precio de producción. Y esto implica la composición orgánica del capital en ese sector agrario, en la peor tierra, está por encima o por debajo del promedio del capital industrial. Marx va a analizar primero el caso en el cual la composición orgánica del capital agrario va a estar por debajo de la media. Es decir, hay una proporción más grande de trabajo vivo respecto al trabajo muerto aplicado en esa peor tierra dedicada a la producción agraria, minera, etc. Cuando hace este análisis, omite, se centra en la composición orgánica, no mira la cuestión de los tiempos de rotación. Y ahora yo después voy a hacer una observación de esto. Pero hay que considerar que ese tiempo de rotación, si el del capital agrario es más largo, compensa la menor composición orgánica. Y entonces lo que va a decir es, en este gráfico que sí se puede notar, y que es el gráfico de la izquierda, lo que teníamos recién, es lo siguiente.
Si la composición orgánica del capital está por debajo de la media social y en consecuencia el precio de producción está por debajo del valor, entonces si el precio comercial, por el monopolio que tiene el terrateniente de la peor tierra, se empieza a ubicar por encima del precio de producción, hay un trecho en el cual existe la posibilidad de que este precio comercial suba, pero esté por debajo del valor. O puede llegar a estar al nivel del valor. Hasta ese punto, Marx va a decir, esto es una renta absoluta. Le va a dar el nombre de renta absoluta. ¿Cuál es la fuente de esta renta absoluta? Es esta diferencia que hay entre el precio de producción y el valor. Por lo tanto, ese valor está determinado por el trabajo aplicado en la producción agraria, es una parte de la plusvalía, esta diferencia, extraída a los obreros agrarios, mineros, etcétera, esta renta absoluta que se puede ubicar desde por encima del precio de producción hasta el valor, es producto de la plusvalía producida por los obreros, mineros, agrarios, pesqueros, etcétera. Es una plusvalía que ha sido extraída a los propios obreros de la rama donde se va a apropiar esa renta absoluta y tiene como límite superior, no quiere decir que vaya a alcanzar ese límite superior. Depende de la competencia entre los terratenientes por apropiar esa renta absoluta que podrá llegar a ser un pedacito de la diferencia entre el valor y el precio de producción, o podrá llegar a agotar la diferencia. Pero también podría ocurrir que por las condiciones concretas el precio comercial vaya por encima del valor. Y entonces Marx va a decir, bueno, si todavía el precio comercial va más por arriba que el valor de la mercancía agraria, minera, etcétera, entonces esa plusvalía tiene que venir de otro lado, porque se agotó la plusvalía extraída a los obreros agrarios, mineros, etcétera. Y entonces lo que va a decir, esta es una renta de simple monopolio. Es un resultado de que si no se paga esa renta, esa tierra no se puede poner en producción y en consecuencia no se puede satisfacer la necesidad social solvente por esta mercancía. Y si esta renta, que no puede ser otra cosa que plusvalía, que en el esquema está representado así difusamente, porque su tope puede extenderse sin una determinación, sin un límite cualitativo como es el de la renta absoluta, que vuelvo a decir, no quiere decir que la renta absoluta se ubique automáticamente en ese límite cualitativo que es el valor de la diferencia entre el precio de producción y el valor. Puede quedar por debajo de ese nivel, pero puede llegar hasta ese nivel. Si excede ese nivel, entonces lo que apropia a ese terrateniente que tiene el monopolio sobre la peor tierra no solo es renta absoluta, sino que también es renta de simple monopolio. Y esa renta de simple monopolio viene de la plusvalía extraída al conjunto de los obreros del capital industrial. Y entonces este es el caso si la composición orgánica del capital agrario de la peor tierra está por debajo de la media,
Y a esto se suma una muy alta velocidad de rotación del capital agrario, minero, etcétera, aplicado sobre esa peor tierra, y por lo tanto los dos efectos se suman llevando el precio de producción por debajo del valor, o si hay un movimiento contrapuesto, si la composición orgánica es más baja que la media, pero la velocidad de rotación también es muy baja y entonces hay que adelantar mucho capital hasta que se puede apropiar la plusvalía, puesto muy groseramente. Entonces eso puede compensar el efecto. Pero ¿qué pasa si se da la situación inversa? Si la composición orgánica del capital agrario, minero, etcétera, aplicado sobre esta peor tierra, está por debajo de, si la composición orgánica está por encima de la media, o si su velocidad de rotación es tan baja que se suma a esta situación de composición orgánica por debajo de la media. Es decir, ¿qué pasa si la situación, en lugar de ser esta, que estaba acá del B, en lugar de ser esta, que estaba en A, es la situación de B? Y entonces el precio de producción que va a regir el precio comercial de la mercancía agraria o minera ya está por encima del valor. Y acá no hay valor, no hay plusvalía que se le pueda sumar, perdón, no hay valor, no hay plusvalía producida en la propia producción agraria que se pueda agregar, que se pueda tomar como renta absoluta, porque ya el precio de producción está llevado al límite de lo que hubiera sido la renta absoluta. Toda esta parte de la plusvalía que media entre el precio de producción y el valor es plusvalía que ha venido de otras ramas de la producción, de otro capital industrial, en el proceso de igualación de las tasas de ganancia. Pero ahora el terrateniente monopolista de la peor tierra dice, no, no me basta con que se venda al precio de producción, porque yo así no recibo nada. Esta mercancía agraria, minera, etcétera, tiene que venderse por encima del precio de producción, porque como terrateniente que tiene el monopolio sobre esa peor tierra, este sujeto está demandando una renta. Y entonces, en este caso, esa renta es toda una renta de simple monopolio. No es un monopolio ejercido, esta aclaración, no es un monopolio ejercido por un capitalista, es un monopolio que se impone sobre la clase capitalista por, hasta acá simplemente tenemos los terratenientes de la peor tierra. Con lo cual hay una porción de la plusvalía generada por el conjunto del obreros del capital industrial de la sociedad que en lugar de poder ir al pozo de la igualación de las tasas de ganancia, va al bolsillo del terrateniente de la peor tierra porque tiene el monopolio sobre el uso de esa tierra. Y entonces acá tenemos estas dos formas de renta. La renta absoluta, que para su existencia tiene como condición que el precio de producción de la mercancía agraria esté por debajo del valor, lo cual tiene por condición que la composición orgánica del capital agrario esté por debajo de la media y a esto se sume o no esté contrarrestado por una menor velocidad de rotación que la media,
Esto corresponde siempre a la porción circulante del capital, pero lo estoy tomando muy gruesamente. Y no excluye la posibilidad de que haya una renta de simple monopolio si el precio comercial por el monopolio que ejerce el terrateniente de la peor tierra lleva ese precio comercial por encima del valor. Y en el segundo caso, lo que tenemos es un puro precio de monopolio, perdón, una pura renta de simple monopolio, pero vuelvo a aclarar, no es el monopolio de un capitalista, es el monopolio de un terrateniente que ejerce sobre la apropiación de plusvalía por parte de la clase terrateniente. Y como ya el precio de producción está por encima del valor, si ya el capitalista de la peor tierra ya apropió la ganancia normal, la única forma de que el precio comercial se ubique por encima del precio de producción, que ya está por encima del valor en esa peor tierra, es que haya un adicional de plusvalía que escapa a la clase capitalista y pasa a ser apropiada por los terratenientes de la peor tierra. Yo puedo hacer, y Víctor, te pregunto si ¿Lo dejamos ahí, Juan? por eso te pregunto si lo dejamos aquí o hago un par de observaciones respecto de las posibilidades de existencia de renta absoluta y de todas formas falta un efecto diferencial que nace de la renta absoluta. Claro. Si te parece, bueno, si te parece, podemos hacer esto. Agrego lo del efecto, de la renta absoluta y de la renta de simple monopolio, de esta que estamos mirando acá. Es indistinto de cualquiera de las dos. Yo agregaría ese efecto y después, si querés, hablamos de la posibilidad de existencia de la renta absoluta o no, o lo dejamos ahí el desarrollo. Juan, han pasado, hasta ahora está bien, especialmente ha sido bien gráfico, ¿no? Esto lo voy a cortar, no va a entrar dentro de la grabación. Sí. Lo voy a cortar. Ha sido bien gráfico. Yo te propongo cortarlo acá, hasta donde me has dicho, y retomamos la próxima semana con el efecto. Yo te propondría esto si no tenés problema. Explicar el efecto diferencial. Ya. Porque va a ser corto y es sin gráficos, es decir, bueno, como el precio está acá, esta renta que está demandando el monopolista, el terrateniente monopolista, tiene una magnitud. Esa magnitud está prorrateada en la cantidad de producción que se hace sobre la tierra peor. Cuando se proyecte ese precio sobre las condiciones de venta de las tierras mejores, lo que ocurre es que ese precio impera también para las tierras mejores, pero la cantidad de producto es más grande en las tierras mejores. Y en consecuencia hay un efecto diferencial para los terratenientes de las mejores tierras. Simplemente eso sería. Ya, en todo caso, empiezo a explicarlo, ¿no? Esa parte del efecto. Bueno, entonces tomaría esto. Y Juan, a ver, estoy grabando ya. Una cosa que creo que lo dejaste un poco por la tangente, tal vez, el tema del transporte.
Si yo hice esa aclaración del transporte, me acordé de que vos me habías hecho la observación, no sé si quedó Sí, 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 pero suficiente. en este espacito no sé si puedes reiterar esto, ¿no? Del tema del transporte. Lo que pasa es que ahí ya no va a jugar con la renta absoluta. Ya, ya, ya. Entonces, Eso, empezamos entonces, yo ya apunto acá. Dale, pon. bueno, nosotros tenemos entonces esta determinación de la renta absoluta, la renta de simple monopolio. Las dos brotan del monopolio absoluto, tienen una diferencia sustancial por qué fuente de plusvalía tiene cada una de ellas. Lo que nos faltaría considerar es un efecto diferencial que tiene esta renta absoluta o renta de simple monopolio. Hasta acá nosotros tenemos, está determinada por la relación entre el precio comercial y el valor o el precio de producción, según cada una de ellas, de la peor tierra. Pero es en sí una masa de dinero. Esa masa de dinero tiene que estar incluida en el precio comercial de las mercancías que vende, las mercancías producidas sobre la peor tierra, y en consecuencia incide en el precio individual de estas mercancías. Voy a tratar de presentar un ejemplo muy numérico, así muy simple. Supongamos que sobre la peor tierra se obtuvieron 100 unidades y que esta renta, sea cual sea su fuente, es de 100 pesos. Esto quiere decir que en el precio de cada unidad de producto va a haber un peso de esta renta que brota del monopolio absoluto sobre la tierra. El terrateniente de la peor tierra va a recibir su renta de 100 pesos. Pero vamos a tomar un terrateniente de una tierra mejor, una tierra en la cual con el mismo eh, costo de producción, con el mismo precio de producción que corresponde a la peor tierra, se obtuvieron 200 unidades. Cuando esas 200 unidades se lleven a la venta, van a producir, van a tener un precio comercial más allá de la parte que le corresponde por su renta diferencial, van a tener un precio de monopolio absoluto de 1 peso cada uno. Luego, la masa de renta, la masa de esta plusvalía extraordinaria que va a obtener en primera instancia el capitalista de esta tierra mejor, no es de 100 pesos, sino que es de 200 pesos. ¿Qué va a decir el terrateniente de la tierra mejor? Esos 100 pesos adicionales, no simplemente los 100 pesos del monopolio absoluto, sino los 200 pesos que son de ganancia extraordinaria, me corresponden porque yo tengo el monopolio sobre esta tierra. Y en consecuencia lo que va a ocurrir, no sé si quedó clara la explicación, además mediada por las toses, lo que va a ocurrir es que esa renta de monopolio absoluto trasladada al precio comercial, que se traslada al precio comercial de los productos de toda la tierra, de la tierra mejor, va a significar para los terratenientes de las tierras mejores la apropiación de una renta de monopolio absoluto multiplicada. Y entonces tenemos que considerar que esto se va a sumar, es un efecto diferencial que brota de ese monopolio absoluto que ejerce el terrateniente de la peor tierra.
Con lo cual, los terratenientes de tierras mejores tienen una relación de solidaridad cuando el terrateniente de la peor tierra amenaza con retirar su tierra de la producción. Los terratenientes de la mejor tierra tienen un interés compartido con el terrateniente de la peor tierra. Y entonces ese monopolio sobre la puesta en producción de la tierra no solo tiene la fuerza del terrateniente de la peor tierra, sino que tiene la fuerza de la clase terrateniente de esta producción que estemos mirando. Más allá de que entre los terratenientes hay una competencia en el proceso de apropiación de la renta, aparece esta relación de solidaridad. Y con eso sí, dejo planteado lo que sería toda la renta. Vimos la primera vez la renta diferencial y sus fuentes, ahora vemos las rentas que brotan del monopolio, es decir, la renta diferencial brota del monopolio diferencial sobre la tierra. Estas rentas absolutas o de simple monopolio brotan del monopolio absoluto sobre la tierra. Entonces, bueno, llegamos hasta acá y dejamos la cuestión hasta acá. Gracias, Juan. Retornamos entonces para la siguiente grabación de la renta.